El sector artístico y cultural en Guatemala ha encontrado en la autogestión y la cooperación un camino para sobrevivir y sostenerse. En la pandemia ha sido importante voltear la mirada hacia la institución responsable de generar espacios y herramientas para el desarrollo de este sector. Pero, ¿cómo se genera un trabajo articulado entre el Estado y el sector artístico? Hola Joaquín, hola André, hola Pedro. Gracias por acompañarnos a un podcast más del Rebalse. Es para nosotros una gran alegría tenerlos acá. Nos habría gustado poder contar con la presencia, pero vamos a probar este nuevo formato en esta ocasión. Para nosotros va a ser muy chilero, muy enriquecedor poder contar con la perspectiva de ustedes tres. Y me gustaría que se puedan presentar para que quienes nos van a ver y escuchar puedan conocerlos. ¿Por quién empezamos? Por vos, ya que tomaste la palabra. Ya que hablé. No, pues gracias a Ana Lucía por la invitación y felicitaciones al Colmo y al Rebalse por un trabajo súper importante y súper bien hecho que están haciendo. Pues como dijo Ana Lucía, soy Joaquín Ruano, soy productor de cine independiente y soy socio fundador tanto de Agacine como a la recién fundada Academia Guatemalteca del Cine. Soy también secretario de Agacine desde hace 4 años y entonces yo voy a hablar desde mi experiencia tanto como productor, mi relación con el Estado como productor independiente, pero también como cineasta organizado. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando escuchen esto, pues mi nombre es Pedro, me dedico a escribir canciones y a ganar dinero cantándolas. Y pues bueno, mi trabajo ha sido mucho como de tomar la mochila y de ir a viajar, ir a conocer otros lugares. La música siempre me ha abierto las puertas y es para mí un gran gusto que las puertas de Carti y del Colmo pues se hayan abierto también para poder hablar de temas que todo artista debería estar discutiendo en estos momentos. Saludos a todas y todos. Me gustaría tal vez iniciar sumándome a la felicitación de este proyecto que lo conocí además afortunadamente siguiendo la vida cultural. Me parece valiosísimo que sigamos en esta lógica de la participación ciudadana, de la denuncia, de la visibilización, de la investigación de lo que pasa con la cultura desde lo público y una perspectiva social. Y celebro eso, pero además lo celebro más como una manera organizada, mediática. Entonces me extiendo a esa felicitación y me parece formidable es hacer una memoria valiosísima de lo que sucede en la coyuntura y que además en el tiempo sirve también para que se analice. Mi nombre es André de Paz, soy de profesión académica sociólogo, de profesión artística, inicié en la danza, hoy soy una persona que cree que hace arte para las inteligencias corporales y soy gestor cultural. Toda la vida he estado vinculado al mundo de la cultura desde el arte. Tengo mucho tiempo trabajando en gestión, producción, administración de proyectos con diferentes vínculos desde creación artística per se, educación y experiencias de organización de base comunitaria, de políticas públicas. He trabajado en el sector privado, en el sector social organizado y en el sector público, en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y pues atraigo y quiero pues hablar hoy, por supuesto, nada más desde mi perspectiva, pero cruzado por las colectividades que han sido mis maestras y maestros culturales, ¿verdad? Bueno, pues qué gusto tenerlos y creo que lo rico de este podcast va a ser esa colectividad que mencionás, esa diversidad y el poder pues hablar desde el cine, desde la música, desde la danza, cómo cada rama enfrenta sus procesos y a la final pues compartimos también problemáticas y también tenemos particularidades. A mí me gustaría empezar que ustedes me pudieran compartir si para ustedes es importante crear un trabajo conjunto entre artistas independientes o colectivos de artistas con el Estado.
si debiese existir ahí un entramado, una relación para generar desarrollo hacia el sector. Pues yo creo que sí, porque primero en la Constitución está garantizado el acceso a la cultura, con pertinencia cultural para cada una de las poblaciones. Segundo, creo yo, porque aunque el artista haga su mejor esfuerzo autofinanciando sus procesos artísticos para obtener resultados, o que acuda a la iniciativa privada, no hay nadie que pueda tener la capacidad económica que tiene el Estado de Guatemala, ¿verdad? Los empresarios pues podrán tener un nivel de inversión en tu proyecto y seguramente que va a ser muy interesante poder recibir ese capital privado. Van a haber que hacer concesiones artísticas para con esas entidades privadas y tiene un tope creo yo. Y en el caso del Estado, pues yo creo que dinero hay. Precisamente ahorita estamos en la situación de que a un pintor se le dio 1.3 millones de quetzales. Creo que eso da un poco del contexto en qué momento se está grabando esta llamada. Entonces yo creo que dinero hay. Dentro del Estado hay recursos. El Estado tiene la responsabilidad de hacerlo y es el mejor para hacerlo porque tiene los fondos. Entonces creo que sí, como artistas tenemos que buscar entrar a lo público. Tiene muchísimos retos, seguramente Joaquín podrá hablarnos algo de ello, con toda la trayectoria que él también tiene, pero creo que sí es importante porque el Estado tiene el capital para hacerlo. Y yo quisiera arrancar con esa idea de pues voy a contarlo desde lo que me cruzó a mí, pero que venía de una naturaleza colectiva, ¿verdad? Esperando también honrar ese aprendizaje que hicimos colectivo, algo que era clave, digamos, o que un poco sumando lo que dice Pedro, quisiera yo aportar es que deberíamos, digamos, plantear esa idea de que la relación con el Estado, por ejemplo, debería ser un proceso de búsqueda. Y no hay búsqueda de nada, digamos, el Estado a través del gobierno de turno y la institución rectora, que es el ministerio, como bien lo decía Pedro, ¿verdad? Es la institución que se debe al sector cultural, ¿verdad? Y esto, en esa misma naturaleza, digamos, las personas que están detrás de ellos son servidores públicos. Entonces esa relación es natural e inherente, orgánica al funcionamiento social en el que vivimos, ¿verdad? Ellos tienen la competencia, la obligación y de garantizar esos derechos, de atender esos procesos. Sobre esa claridad, una colectividad de organizaciones culturales que nos hemos denominado como procesos culturales de base, pues hemos visto que también la propia estructura estatal todavía tiene limitaciones en qué entiende, qué nombra o desde qué perspectivas culturales se trabaja. Y pues nosotros hemos hecho un trabajo muy amplio que no voy a contar esa historia, pero teníamos una claridad. Queríamos llegar al ministerio, ¿verdad? A hacer un proceso, sobre todo que no queríamos una actividad, no queríamos de pronto hacer un proceso artístico o una actividad artística, si nosotros íbamos por un proceso mayor, por demandar, digamos, o acudir a generar un proceso que tuviera intenciones como crear una unidad, ¿verdad? Dentro del ministerio, que es competencia, ley, un fondo referido a atención, una política pública que tuviera que ver con crear el concepto dentro del Ministerio de Culturas Vivas Comunitarias, ¿verdad? Que es un sector amplio, digamos, de atención y que pudiera haber muchos procesos, ¿no? El cine lo ha hecho y está en esa disputa, digamos, ahí mismo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, no tenemos una oficina de industrias culturales, por ejemplo, aunque es un tema muy discutido, pero no lo tenemos, no tenemos institucionalizados muchos procesos y nosotros íbamos con esa firme convicción, una colectividad. Entonces con esto quisiera por lo menos acá cerrar esta idea, pero era clave para nosotros, ¿verdad? Hacer nuestros procesos culturales, ¿verdad? De una manera que además en relación con el Estado asumiera lo que le corresponde y nosotros también, ¿verdad? Porque hay que entender que este es un proceso de corresponsabilidad también. No es solo lo que le toca al Estado, es también lo que el sector debe de trabajar en conjunto con eso. Y cuando estábamos ahí, esta unidad se creó además, que probablemente lo voy a contar por ahí porque fue hecho, trabajamos 2 años, fue complicado, hicimos un montón de procesos, se generaron recursos,
hubo una iniciativa de ley, hubo firmas de acuerdos, pero cuando salimos y hubo cambios, un año después todo se acabó también, que eso es curioso, ¿verdad? Pero se tiene que apostar por procesos. Pero algo, digamos, interesante con la que yo cerraría esta idea, digamos, es que en ese proceso también descubrimos que no es el otro el que tiene que hacer, sino es corresponsabilidad y un trabajo colectivo ahí, ¿verdad? Hay mucha gente capaz que sabe de administración pública y hay mucha gente capaz que sabe del sector cultural, pero combinado esto es clave para hacerlo, ¿verdad? Y hay muchos factores que tienen que ver ahí que yo quisiera compartir más adelante, pero para iniciar ese proceso, digamos, yo quisiera compartirnos esa idea que fue una experiencia que aprendimos. Yo quisiera también aportar un poco en acuerdo con lo que dijo Andrés y dándole continuidad a esa idea de cómo se deben organizar, digamos, los diferentes sectores de la industria cultural, ¿verdad? Creo que lo interesante, digamos, de la industria cultural es que abarca arte, cultura, industria y Estado. Digamos, son los componentes que deben de existir para que esto, digamos, funcione. Y en ese sentido, creo que como artistas o realizadores tenemos que o como ciudadanos, tenemos que organizarnos desde el punto de vista gremial, ¿verdad? Ese es tal vez el primer paso. Y ese gremio organizado ya se puede acercar al Estado, ¿verdad? O al gobierno de turno, como dice André, y exigir que el Estado use los recursos que tiene, tanto digamos, en dinero, como decía Pedro, ¿verdad? Para hacer proyectos, pero también los recursos de gente, de servidores públicos que están ahí en el Estado, que su obligación es escucharnos y tomarnos en cuenta en la toma de decisiones, ¿verdad? Creo que eso es tal vez lo que yo más he entendido, que como gremio, al acercarnos al Estado, hay una idea de que uno llega a pedir dinero, ¿verdad? Que uno lo que quiere es que le den plata para hacer sus proyectos, y realmente lo que uno necesita es que el Estado lo apoye en regular la industria, ¿verdad? En promover la industria, en usar los recursos del Estado para ayudar a estos sectores organizados, ¿verdad? Porque el sector organizado es el más importante, porque el gobierno va a cambiar, ¿verdad? Y como dice André, uno puede hacer mucho trabajo y hacer un acuerdo ministerial o inclusive pasar legislación, pero si cambiamos de gobierno y despiden a los funcionarios, nos quedamos otra vez en cero. Y entonces tenemos que tener una ciudadanía fortalecida y robusta, ¿verdad? En el sector cultural, para que cualquier cambio nosotros lo podamos sobrevivir, ¿verdad? Obviamente el sector privado también es un componente importante, y hablando desde la experiencia de cine, donde hay productores, donde hay empresas de alquiler de equipo, donde hay, digamos, varios digamos, identidades privadas que participan, también es importante que nos organicemos. Y yo hace poco hablaba con unos amigos y hablábamos del ejemplo del CACIF, ¿verdad? Uno siempre habla de que el CACIF tiene demasiado poder en este país, y es cierto. Y la única manera que vamos a encontrar, digamos, un balance de poderes es que otros sectores empresariales también se organicen, ¿verdad? Sectores empresariales tal vez con otra visión acerca de lo que es ser empresario, ¿verdad? Y también que tienen injerencia en otros sectores de la economía, ¿verdad? Entonces, creo que para mí lo importante es que cada sector, digamos, cultural se organice, y luego podamos encontrar puntos de encuentro donde los diferentes sectores de la industria cultural también lleguen a sentarse en una mesa. Han habido ejemplos muy escasos, pero han habido de que diferentes asociaciones y grupos de artistas de diferentes ramas se han sentado en la misma mesa con el gobierno, ¿verdad? O con el Estado, con el ministerio, el viceministerio en este caso, y han tenido, digamos, reuniones y, digamos, intentos de encontrar qué nos puede beneficiar a todos y cómo todos juntos podemos presionar al Estado para que cumpla sus obligaciones, básicamente. Ahora que ya tuvimos este acercamiento, me gustaría que me compartan si han tenido esta experiencia de trabajar un proyecto artístico con algún apoyo del Estado, si no ha sido una buena experiencia, no la ha sido, o han tenido una dificultad que se vuelva muy presente al trabajar proyectos con un apoyo del Estado. Yo quisiera comentar
Mi única presencia con el Estado ha sido en el 2015, en el Festival de Junio. Participé dentro del festival con las facilidades que dan ellos para otorgar permisos, publicidad, promoción de los eventos. Y yo creo que un beneficio que yo sentí en ese momento es que hay una especie de validación oficial que se le da al proyecto a la hora de colocar tal artista va a estar en vivo desde el Teatro Nacional. Voy a grabar el concierto en vivo desde la sala tras bastidores del Teatro Nacional. Entonces el público también siente como una validación, como que su artista está teniendo una validación, un respaldo oficial. Y es la verdad que una experiencia muy bonita. En mi caso no requerí dinero del Estado, sino más bien la promoción, la publicación, la impresión de los afiches y yo creo que un fenómeno que quería comentar que me hizo recordar Joaquín cuando hablaba de la importancia de la organización. Yo pertenezco al gremio de los músicos, pero de los músicos cantautores. Y el cantautor tiene una suerte como de guerrilla, ¿no? Se las arregla solo. Toca en los bares y saca su plata y cumple con las cuentas al final de mes. Y hay un fenómeno bien, bien curioso porque hasta la pandemia, hasta ese 13 de marzo, los cantautores que uno estaba por allá, que estaba por acá, a veces nos encontrábamos para hacer algún proyecto juntos, pero no era como el sistema se sostenía porque los artistas tenían donde generar plata solos, con una sola guitarra y su voz. Y con todo esto que está pasando nos venimos dando cuenta entre cantautores que sí necesitamos mayor organización, necesitamos sentarnos, necesitamos cansarnos leyéndonos documentos o platicando del contexto actual. Pero quería mencionar ese fenómeno porque creo que el cantautor tiene esa característica como que es muy de guerrilla, lo llamo yo. Pero definitivamente que necesitamos más organización para acceder a más oportunidades. Perdón, André, ¿me puedo saltar y solo meterme rapidito? No, que lo que dice Pedro es importantísimo. Creo que hay un montón de sectores que llevan muchos años tratando de organizarse, voy a decir, porque creo que esa es una tarea que nunca termina. Pero durante la pandemia muchos se dieron cuenta de la importancia de esa organización. Digamos, Agacine se fundó en el 2007 y en el 2020, o sea, 13 años después, un montón de gente dijo, deberíamos de tener algo así como una asociación, deberíamos de juntarnos y hablar de la importancia. Llevamos 13 años con eso, ¿verdad? Porque creo que la gente se da cuenta justamente, ¿verdad? Que cuando uno se organiza, o sea, cuando hay plata y todo el mundo tiene trabajo, pareciera que no hay necesidad. Pero cuando las cosas se ponen más complicadas, uno se da cuenta de esa importancia de, por ejemplo, tener un seguro de vida colectivo, ¿verdad? Y poder llegar a una aseguradora y decirles, miren, somos 40 personas que queremos el mismo tipo de seguro, más o menos todos tenemos la misma edad, somos el mismo chance, ¿verdad? Entonces, la importancia de la colectividad, ¿verdad? O de ir a exigirle al mismo gobierno, miren, necesitamos un fondo de emergencia para los artistas, como pasó con el Fondo Apoyarte, ¿verdad? Que el Fondo Apoyarte el programa Apoyarte será en el ministerio, y si no fuera porque varios colectivos organizados exigieron que se hicieran bien las cosas, probablemente ese fondo se hubiera manejado de otra manera, ¿verdad? Entonces, bien interesante lo que dice Pedro acerca de la situación, del contexto de la pandemia, ¿verdad? Como todo el mundo, de repente nos dimos cuenta de esa importancia, ¿verdad? Sí. Yo quisiera sumar y además tal vez ahorita voy a comenzar a hacer una relación que lo dijo Joaquín, pero es bien importante y que para mí ha sido determinante en el hacer cultural de esta relación de lo público, lo privado y lo social. Un poco, además, me siento privilegiado con la vida y con el mundo cultural por atraerme a una experiencia así, pero saltar eso como experiencia personal, pero siempre desde la colectividad, me ha permitido también entender algunas otras dimensiones, y con eso, digamos, lo que dice Pedro, por ejemplo, de esta reflexión que sobre todo la trajo un contexto, una coyuntura pues que nos puso, digamos, a todos en riesgo, ¿verdad? De alguna manera, pero que, por ejemplo, yo provengo de una naturaleza que para mí la colectividad era clave, digamos, ¿verdad? Nunca me vi ni supe que, o tenía más bien claro que solo como artista, agente cultural o lo que ustedes quieran, no iba a poder hacer nada.
absolutamente nada. Y el camino, digamos, me fue poniendo y me fue acercando a instituciones, colectividades y procesos que pues iban teniendo esa naturaleza. Entonces esa, digamos, es una premisa, y qué bueno que Pedro lo diga ahora desde lo reciente, o lo que dice Joaquín, que además hay mucha gente haciéndolo, ¿verdad? Y es también nosotros mismos ponernos un poquito y salirnos de nuestro cajón, ¿verdad? Y ver que, o buscar, ¿verdad? Que hay más, comenzarse a preguntar eso, cuestionarse eso que hacemos, porque digamos hay un elemento natural. Yo estuve en un proyecto cultural artístico privado, donde esa era una premisa, además, si se generaban recursos, si se le pagaba bien a las personas, si se dignificaba el hacer. Y entonces para mí era como, pues claro, se tiene que hacer desde ahí a donde se vaya, ¿no? Y entonces, pues un poco con esta relación, digamos, de la pregunta que vos hacías sobre esta experiencia, si fue difícil o no fue, bueno, digamos, sobre todo la experiencia y mi relación con lo público después de venir del sector privado y lo social organizado, pues este movimiento, ¿verdad? Que se llama Culturas Vivas Comunitarias, son expresiones culturales que están vinculadas a procesos de base y creación desde comunicación comunitaria, desde arte y procesos para la transformación social, que digamos, y muchas otras identidades y diversidades que tienen, que no necesariamente puede ser esta idea de los artistas haciendo, ¿verdad?, lo que la escuela nos enseñó, por lo menos, o para poderlo decir así. Esta filosofía de cultura viva está, además, o de cultura, está vinculada a claros procesos de organización comunitaria, de desarrollo humano, de trabajo en comunidades. Y entonces cuando llegamos era, y estoy seguro que además de lo que estoy diciendo, lo he dicho tanto, pero no para todos es tan fácil de definir, de diluir. Cuando llegábamos al ministerio era como, no entendemos qué están hablando, ¿verdad? Y sobre esta realidad, en general la cultura es difícil, ¿no? De nombrarla, de hacerla tangible, es un reto que siempre yo mismo me pongo, ¿verdad? Contemos una historia de lo que hacemos, que cualquiera la sepa contar por nosotros. Y con ello, pues un poco hicimos la gestión. Era además, creo que todos ustedes lo conocen o algunos son cercanos, era además en un viceministerio que una coyuntura, no hay que perder clave que las coyunturas o las cercanías son fundamentales, pero teníamos un viceministro de Cultura que era Max Araujo, que todos sabemos, ¿no? Es el maestro de la legislación cultural, y era una persona que abrió las puertas de su oficina, y eso no íbamos a desaprovecharlo. Estas colectividades, entonces dijimos, bueno, queremos, el ministerio debería, hay iniciativas como esa en todos los lugares, y bueno, casi el cabildeo podría decir que fue un año, ¿verdad? Y un poco tenemos la teoría de no sabemos si las cosas de estar en casa, ¿no? Pero decíamos nosotros, no sabemos si esto, bueno, o entendieron lo que queríamos hacer, o se cansaron un poco de escucharnos, pero igual no importa. Y entonces, pero una de las premisas de las personas que estaban en el ministerio de turno era, bueno, lo vamos a hacer, vamos a asignar un presupuesto, pero bueno, primero tiene que venir a alguien que sepa hacerlo, ¿verdad? O que pueda hacerlo. Y se presentó una terna, y bueno, quien quedó, digamos, fui yo, pero eso sí, acuerpado por muchas organizaciones y colectividades y procesos. De eso, digamos, algo indispensable, o los retos que estuvimos ahí, yo creo que aprender ahí, qué es lo que vos decís, y quiero con eso aterrizar a tu pregunta para no extenderme más, pero era clave. Definitivamente sí. Nos dimos cuenta que no sabíamos de administración pública, no sabíamos de presupuestos, estábamos divorciados de la legislación cultural. Crear una unidad o una ley tenía que hacer y tener agentes culturales que estuvieran aproximados a otras cosas, más que solo hacer arte, más que solo decir que es importante la creación, es tener nuestros discursos y nuestros actos y nuestras capacidades en procesos técnicos, ¿verdad? En capacidad administrativa y en discursos que se entiendan en ese marco, en que la cultura es un derecho, en que la cultura, ¿verdad?, que son muchas cosas que había que decir. Y eso, pues digamos, victimizarse no diría yo, por supuesto, te voy a decir, es complicado, pero ¿qué proyecto cultural, digamos, no es complicado? Te voy a decir yo, difícil. Más bien a mí me parece que traduciría tus palabras a otro lugar, y es, aprendimos un montón. Nos costó un montón y aprendimos un montón. Ahora conocemos muchos procesos.
Y otro elemento clave, digamos, era que algo que lo hacía, y regreso al punto de solos no funciona, porque algo que hacía que las cosas además fueran más digeribles era que la fuerza colectiva era fundamental para estar ahí. Había solvencia, había determinación, y si hubiera sido una persona cualquiera, ¿verdad? Que también las hay muchas y que son buenas, pero creo que no hubiera permitido dar esos pasos que se dieron. A mí me parece muy interesante y muy chilero como cuando empezamos a hablar de artistas independientes y Estado, los tres mencionan la importancia de la organización, el formarse, el conocer sobre políticas públicas, sobre legislación, sobre el contexto en el que estás creando o querés crear. Y me parece muy interesante cómo surge toda esta vinculación, y eso me lleva a preguntarles pues cuál es la experiencia que han tenido en la organización de los gremios, desde su perspectiva, ¿qué creen, qué piensan que hace que esta organización no termine de darse? ¿Piensan que es posible llegar a un día a tener esa organización del sector artístico que anhelamos, que deseamos? Les dejo el espacio para sus sentires. Pues yo creo que en un primer momento el artista se enfrenta a las vicisitudes diarias, ¿no? O sea, tiene que cocinar, tiene que ir al mercado, tiene que comprar sus cuestiones básicas, se tiene que enamorar, y entonces tiene que, ¿sabes? Tiene muchas áreas, ¿no? El artista a veces se lo toman como muy lúdico, ¿no? Y entonces ahí hay un tiempo del día de 24 horas que ya se te fueron 3 horas y media, 4 en esas gestiones, por ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que desde el gremio musical Cantautores, como un ejercicio de autocrítica, creo que nos gusta mucho llamear. Vamos a juntarnos a hacer un jamming, ok, y todo el mundo llega y a tocar las guitarras y lo que sea. Pero toda esta parte más seria, más sesuda, de sentarse y platicar, planificar estrategias, tácticas que las hagan posibles, yo estoy detectando que no se nos es dado tan así. Creo que André lo mencionaba. Nos falta mucho de gestión pública, por ejemplo, de cómo funcionan las finanzas dentro del Ministerio de Cultura, o cuál es el organigrama del Ministerio de Cultura, por ejemplo. No sabemos a veces ni siquiera quién es el nuevo ministro, porque cambian de ministro cada 6 meses, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se van cruzando, pero definitivamente que a pesar de cualquier cosa que nos pueda costar, yo creo que yo lo resumo en que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Yo puedo entrar al Ministerio de Cultura con todas las ganas, o puedo entrar a la Municipalidad de Antigua, que es donde yo vivo, a tratar de gestionar algo, pero tenemos que recordar varias cosas. Yo creo que hay, la CICIG lo dejaba claro, hay cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, o CIACs, dentro de las instituciones. Entonces vos puedes entrar con las mejores intenciones, pero hay redes de gente dentro. Entonces, contra una red tiene que haber otra, tiene que haber otro hermanamiento venido desde la solidaridad, desde la amistad, desde la confianza, desde la convicción de que hay un problema que resolver, y todos juntos comprometernos a resolver aunque sea uno de esos problemas. Requiere ser valiente, seguramente, requiere ser más estudiado, seguramente. André nos está dando pues varios tips ahí. Yo creo que hay mucha información que él nos está brindando, pero creo que muchas cosas se cruzan y no permiten esa participación. Otra vez me salto, André. Yo siempre he notado algo, y es que en Guatemala y en estas sociedades, digamos, de la región, que estamos todavía en una posguerra, no cumplimos con los acuerdos de paz, no hemos cumplido con, digamos, ninguna de las metas de educación pública. Llegamos a convertirnos en profesionales sin haber entendido realmente al Estado, ¿verdad? Sin haber entendido realmente a la sociedad, y con una carga anticomunista muy pesada, una carga ahí de ¿cómo se llama?, de represión, que pareciera como echarle la culpa siempre al conflicto armado, pero es que es cierto, la gente en Guatemala le tiene miedo a organizarse, ¿verdad?
porque organizarse significa insurgencia, significa comunismo, significa un montón de cosas, ¿verdad?, que todavía son tabús en esta sociedad. Y entonces, por ejemplo, tal vez uno no lo reconoce de esa manera, sí, pero cuando yo estaba en varias ocasiones a través de Agacine y a través de otras instancias, y hay un comentario que siempre aparece que dice, pero ¿y eso en qué me beneficia a mí? ¿Ah? La gente siempre dice eso. ¿Para qué voy a hacerlo yo? Para que aquellos se beneficien, ¿verdad? Y creo que desde el inicio ya estamos entendiendo mal las cosas, ¿verdad? Porque uno no entra a un gremio, uno no entra a una asociación para ver qué beneficios tiene. Uno entra para ver en qué puede ayudar, ¿verdad? Y entonces creo que desde la manera que uno lo educan, ¿verdad? Que te educan a ser competitivo, que te educan a ganar siempre. Y ganar significa vencer al otro y hacerlo perder, ¿verdad? En vez de la colectividad, ¿verdad? Entonces creo que desde el sistema educativo, desde la concepción ideológica del Estado, desde, digamos, los grupos hegemónicos, digamos, del poder en Guatemala, ya llevamos una idea de que organizarse es algo negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, llega el momento de ser profesionales y ni siquiera sabemos lo que es organizarse, ni siquiera sabemos la relación que tiene que tener la ciudadanía con el Estado, ¿verdad? Eso es algo que no se lo enseñan a uno en la educación básica. Y entonces uno llega y se empieza a topar con, bueno, ahora tengo que entender cómo funciona el Estado, y como dice Pedro, ni siquiera uno sabe quiénes son nuestras autoridades, ¿verdad? Y desde la palabra autoridad creo que ahí ya estamos cometiendo un error, ¿verdad? Porque ellos no son una autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la autoridad sobre ellos, nosotros tenemos que exigirle a los servidores públicos, ¿verdad? Entonces creo que la concepción de lo que es ciudadanía y lo que es Estado todavía nos falta mucho trabajarla, ¿verdad? El Estado lo vemos como un policía, ¿verdad? En vez de verlo como nuestro Estado, algo que nosotros estamos pagando, que nosotros estamos eligiendo, ¿verdad? Nosotros deberíamos de poner a esos funcionarios en sus puestos para que trabajen para nuestros gremios. Entonces creo que hay como muchas cosas que superar todavía, mucho en qué educarnos, ¿verdad? Y luego también, como dice Pedro, ¿verdad? Uno siendo, digamos, profesional o artista, primero tiene que resolverse la vida, tiene que nadar en contra de la corriente en este país en el ámbito cultural y además encontrar tiempo para todavía dedicarle a la asociación, para dedicarle al gremio, para organizar a la Mara. Entonces, digamos que sí son retos, pero creo que todos estos retos se superan cuando más gente se involucra, ¿verdad? Porque, digamos, si hay una asociación y son 3 personas haciendo todo, pues obviamente es una carga de trabajo más grande, pero cuando entendemos que si somos 40 y de esos 40 todos hacen un poquito, pues entonces la carga se aliviana, ¿verdad? Es como la simple matemática de lo colectivo. Yo, digamos, tengo una experiencia especialmente en Agacine, en organizar al sector audiovisual, y ha sido bien difícil. Yo estoy desde el 2007 básicamente participando de alguna manera u otra y tal vez en los últimos 6, 7 años me he involucrado más y he visto una asociación que pasa de 8 socios a 100 socios, a 30 socios, a 25 socios, a 40 y así cada año va variando, ¿verdad? Pero lo que me he dado cuenta que lo importante es que como que encontrar un grupo, aunque sea pequeño de personas, que entienda la misma dinámica, todos que nos sepamos gobernar, digamos, antes que nada, ¿verdad? Y creo que sí se puede, o sea, creo que, digamos, Agacine ha hecho cosas bien interesantes, ¿verdad? Y han surgido personas así un poco de la nada, digamos, que uno ni sabía que pertenecían al gremio y que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Hay ejemplos muy lindos y yo quisiera mencionar a una página de Facebook, a un grupo que se llama Cine de Guate, que es un chavito de 15 años que está haciendo unos lives increíbles, ¿verdad? Y digamos, si una persona lo puede hacer, imagínense la capacidad que debería de tener un gremio, ¿verdad? Agacine, contradictoriamente, ha tenido muy poca participación en las decisiones del Estado, ¿verdad? Yo he tenido más proyectos que tengan, digamos, beneficio digamos, del Ministerio de Cultura como productor independiente. He tenido una película que fue apoyada por Ibermedia, por ejemplo, ¿verdad? Y tuve esa misma película que la apoyó directamente la unidad de cine con honorarios para el director y el editor. En cambio, cuando hemos ido como gremio al Estado, hemos tenido experiencias con casi todos los ministros en los últimos 5 años, con casi todos los viceministros, con casi todos los directores y directoras de las artes, y hemos ido a muchas reuniones que terminan en nada, reuniones que luego no le dan continuidad, y es
creo que el Estado también entiende la ciudadanía de una manera errónea y le tiene miedo a la ciudadanía organizada. Con toda razón, probablemente, ¿verdad? Pero es como que el Estado prefiere apoyar a un individuo, ¿verdad? Y tener una reunión por compadrazgo y que así se logren los acuerdos, a que si llega el sector organizado exigiendo algo pensado y consensuado, ahí prefieren hacerse los locos, ¿verdad? Entonces, como dice André, también es como la responsabilidad tanto de ciudadanos y de Estado, que en principio, creo yo, no terminamos de entender cómo debería ser esa relación. Sí, pues yo tal vez para seguir construyendo sobre eso y la idea de profesionalización, me gustaría, digamos, tal vez sobre todo esa idea de la profesionalización, ¿no? Que yo quisiera traerlo pues al campo de la dignidad humana, ¿verdad? O sea, digamos, esto sobre todo para mí pesa y es muy fuerte porque también he visto cómo esta propia idea, cuando estuve además en el ministerio, fue peculiar y curioso por traer una anécdota para comenzar, pero fue como para generar ciertos procesos, digamos, esta idea de la profesionalización, sobre todo tradicional, vinculada a los procesos formativos, era determinante en un país que no tiene ni una oferta educativa en materia artística o es limitada, en mi opinión, y no tiene procesos formativos en materia cultural, porque eso ahí carecemos de un sistema que cree promotores, animadores, gestores culturales, administradores públicos de la cultura, no existe. Entonces, sobre esto, pretender que la dimensión de lo profesional sea esta idea tradicional de tener una carrera, también hay que ampliar esa dimensión, además en un país de diversidad cultural donde tenemos maestros y maestras, ¿verdad?, que tienen conocimiento acumulado, que es clave, ¿no? Pero que entonces acá un reto, por ejemplo, es cómo hay una falta de la sociedad misma y de nosotros en proponer una estrategia de cómo leer el sector, ¿verdad? De cómo hacer que esa dimensión de lo profesional sea integral y sea diversa, como es el propio contexto en el que se desarrolla, ¿verdad? Y con esto, digamos, para mí, volver un poquito también a lo que decía Joaquín sobre la organización, son cosas que deberíamos estar discutiendo, ¿no? Que deberíamos de estar poniendo, que deberíamos de estar posicionando, ¿no? Esas claves de cómo nos reconocemos definitivamente. Además me pareció muy curioso que en la coyuntura esta COVID, ¿verdad?, surgió la discusión en que ustedes además creo que hablaron algo de eso sobre el seguro social, ¿verdad?, que tiene que ver con IPSAS, sobre la dimensión del reconocimiento, de sobre qué se hace, sobre los papeles, de por qué lo decían. Y bueno, esto es, digamos, una reflexión un poco a lo público, pero también a nosotros, digamos, a los actantes sociales dentro del marco cultural, es también la profesionalización tiene que ver con formalizar muchas formas de estar dentro de esa estructura y esa estrategia, ¿verdad?, de la dignidad humana. La dignidad humana también es tener recursos, es tener elementos, tener la propiedad, el dominio, estar en orden. El Estado, cómo funciona con lo que implica eso, no va a cambiar en mucho tiempo. Entonces tenemos que apropiarnos de eso, estar legalizados en esos marcos, buscar los mecanismos para cómo estar estructurados y funcionar en esto. Entonces, digamos, sobre la profesionalización, yo diría eso, algo también, digamos, en términos de la profesionalización y esa dignificación vinculado a lo organizativo, que decía Joaquín, a mí me parece importante que tenemos que tener claro que no todos van a ser, digamos, organizarse es clave y generar esos procesos de participación, de orden y de cómo sistematizar lo que es prioridad para cada sector o para la forma en que nos queramos organizar, pero que no todos tienen que hacer esa gestión y esa incidencia, ¿verdad? O sea, no todos van a hacer eso. Sepan elegir quiénes les van a representar para hacer eso, quiénes nos van a tomar la palabra por nosotros, ¿verdad? Y que sea también una decisión colectiva y sabia, porque no todos lo van a hacer, muchachos, o sea, tampoco nos engañemos con eso, ¿verdad? Hay que ver quién va a hacer eso, pero cómo vamos a estar detrás nosotros de ese seguimiento. Y
digamos, en ese aprender también para la profesionalización, que es una dignificación y que tiene que ver con esta disputa de la colectividad, que no le quitaría nada de lo que ya dijo Joaquín y Pedro, que lo resumiría entre lo que decía él sobre, pues sí, tenemos que entender que estamos en un contexto de sobrevivencia, siendo un sector, ¿verdad?, al cual no tiene las condiciones por muchos aspectos, y ese análisis social que hacía Joaquín, que es bien importante, no se nos ha enseñado, ¿verdad?, a organizarnos, a poner en común nuestras ideas, ¿verdad? Luego nos ponemos eufóricos y pareciera, ¿verdad?, no, ese dominio, digamos, de cómo indagar en eso, la educación no nos lo ha dado, ¿verdad? Pero entonces algunas claves también que nosotros hemos visto, por ejemplo, y que quisiera compartir, podrían funcionar, no sé, porque hay que probar, comenzar a dialogar y hay que sistematizar, y qué bueno que ustedes pregunten esto, Analu, porque eso nos puede comenzar a dar luces, ¿verdad? No es ninguna receta, pero puede comenzarnos a decir. Y algo, digamos, fundamental que yo vi es que en el trabajo colectivo para dignificar este proceso, teníamos que entender que la individualidad era algo que no podíamos, ¿verdad? Sobre todo esta individualidad basada en el ego, en una visión además muy elitista, ¿verdad?, heredada de las artes, no era algo que nos iba a funcionar. Y asumo toda la responsabilidad de mis palabras al mencionar esto, ¿verdad?, con mucho afecto y cariño, pero es algo que tenemos que administrar y despojarnos de ello, ¿verdad? Que la escucha, el diálogo y la formación eran aportes fundamentales, ¿verdad?, para estar ahí. Y un aspecto indispensable era la confianza. Y aunque suene a un cuento, ¿verdad?, como, y eso, ¿verdad?, pareciera como una historia romántica, no. Pongo la poética de la confianza porque para mí fue determinante confiar en la gente que estaba a mi alrededor y que ellos confiaran en mí, ¿verdad? Porque también digamos, esa disputa y esa como lucha que hemos tenido con el Estado es una estrategia, creo yo. Qué maravilloso, no es desgastarnos juzgándonos y diciéndonos, sino confiemos. Comencemos a confiar, puede ser una herramienta útil, o al menos lo fue. La honestidad, diría yo, ¿verdad? Y también en nuestro quehacer y a la mirada de lo público, porque esta idea que yo les decía de dialogar, ¿verdad?, no solo es a nosotros y a los otros, sino ver cómo, y por ejemplo en lo público, yo creo que lo público en materia cultural tiene que asumir que no tiene la capacidad ni se ha agenciado de recurso humano que maneje el tema cultural, y eso tiene que admitirlo con honestidad y con franqueza. Para eso estamos la gente que lo sabemos, y el sector social organizado admitir con franqueza que no conocemos con determinación, ¿verdad?, las pequeñeces y las tecnicidades y las durezas de la administración pública, ¿verdad? Y por hablarle a los otros sectores, también al sector privado, digamos, a ver al sector cultural con otro potencial que no es solo el del entretenimiento, que es fundamental y es un derecho, pero que hay mucho más de la dimensión y de las posibilidades que tiene lo cultural, que tenemos el sector cultural profesional de hacer muchas cosas por eso, ¿verdad? Y hay miles de estudios sobre eso y tenemos que apropiarnos de eso. Me encanta cómo Joaquín habla, porque el cine, su naturaleza es esa, pero ellos hablan de industria, ¿verdad? Del sector probablemente al que yo vengo, comunitario, por ejemplo, algunos están en disputa con eso, pero ese es un discurso cultural que vino para quedarse, ¿verdad? Y que está ahí y que genera, ¿verdad? También hay un capital social que mueve, hay una identidad que mueve, hay una historia que permea, hay una oralidad que transita en la vida y en la dignidad con eso, y hay muchas dimensiones y cada quien lo hace desde su escaparate, pero es encontrarnos todos a ver, bueno, todos sectores que estamos aquí o que nos interesa o que vemos con ojos de posibilidad, diría yo que esa profesionalización tendría que ver con que ahí existen grandes posibilidades, y digamos, lo digo desde lo que yo he visto, desde la experiencia que he visto, ¿verdad? A mí también la educación artística ha sido mi terapia personal de vida, ¿verdad? Ha sido mi espacio de emancipación,
¿verdad? Y esa dimensión política fue también trascender eso, ¿verdad? Esa iniciativa de hacerlo público, aunque suene poético, pero yo creo que es como para hablar a diferentes lugares, ¿no? A decirnos que hay muchas oportunidades. Esa dimensión de la Cámara Joaquín de Industria es porque genera y mueve sectores de una manera económica. Si es al final pues lo que nos interesa, pues ahí hay un gran campo de oportunidad. Digamos, por eso diría yo que esta idea de la profesionalización que vos traes, tenemos que verla mucho más allá, ¿verdad? Tiene que ser amplia. ¡Wow! Creo que ahorita tiraron frases y reflexiones que dan para seguirlas y seguirlas, que podemos tomar cada idea y profundizar de cada idea. Y ahora me gustaría invitarlos a reflexionar o imagino que en algún momento también se lo han preguntado y es ¿qué viene después? ¿Qué vemos en el futuro para nuestro sector artístico y al mismo tiempo para nuestra sociedad como un sector, un círculo dentro de esa sociedad que también tiene un juego importante? ¿Cómo visualizan todas estas ideas, todos estos anhelos que planteamos? Esta relación que hablamos de ciudadanía y Estado y que empezamos a plantearla desde otra forma, que empezamos a plantear al sector artístico desde otra idea, no desde esta idea elitista que mencionabas, André, o ajena o muy etérea, muy difusa, sino verlas como un ciudadano que su profesión es crear, ¿verdad? Que juega también en este engranaje de la vida, de la humanidad, que ven en el futuro, que ven desde cada uno desde su sector, desde el cine, desde la danza, desde la música, desde el teatro, desde las artes visuales, y cómo vemos integradas todas estas en esta sociedad. ¿Qué posibilidades ven? Wow, yo creo que es, como siempre, muy difícil de vislumbrar el futuro, pero me atrevo a decir algunas cosas. Creo que no somos los mismos guatemaltecos del 2014. Definitivamente que después de 2015, a nivel citadino sobre todo, sí hay una ciudadanía un poco más despierta, más enterada de lo que está pasando, tal vez en distintas profundidades y en distintos temas, pero sí pienso que tenemos intenciones de participar. Al menos yo las tengo como músico, como cantautor. Desde ese gremio quiero actuar. También pienso que las redes sociales y el internet nos pueden ayudar muchísimo a difundir ideas, como por ejemplo lo están haciendo ustedes con Carti y El Colmo, herramienta que no tenían los cantautores de hace 10 años en la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos esas posibilidades. Creo que la situación económica se va a poner cada vez peor. Yo no creo que la situación económica vaya a ser buena para las clases medias y bajas quizás, y que eso va a forzarnos a participar en colectivo. Creo que de todos modos, cualquier cosa en el futuro que vaya a pasar, la pelota está en mi cancha, y es también mi responsabilidad participar y coordinar ciertas cuestiones. Y bueno, me imagino una asociación de músicos acá en Antigua que pueda pues detectar un problema y ir todos a tratar de solucionar eso, sea por la vía privada, sea por la vía pública, pero sueño con eso. Y yo creo que más que hacer predicciones del futuro, yo creo que el futuro no hay que solo aceptarlo ciegamente, como dice Galeano. El futuro hay que soñarlo. Y yo creo que si al salir de esta llamada seguimos soñando el futuro, estaremos siendo menos resignados, porque el que se resigna ya perdió el partido, ¿no? Entonces yo creo que hay que soñar el futuro, al menos con eso sí me quedo. Quitando a Galeano, me llega. Soy fan. Sí, bueno, digamos, sobre esta perspectiva del futuro, sin ánimo de polemizar el pensamiento que ustedes nos traen, hace muchos años también con este trabajo vinculado a comunidades prioritarias específicas y entender, digamos, cosas que
que también, o formas que nos hacen vulnerables, ¿verdad? O vuelven a hacerlo. No sé de pronto si pienso tanto en el futuro, ¿verdad? Porque además ese futuro, la filosofía dice que no es tangible y es una dimensión, pero qué bueno que nos lo pensemos y es importante motivarlo además, nosotros los soñadores del mundo probablemente, ¿no? Pero definitivamente hoy y hasta donde pueda, yo por lo menos como persona me veo haciendo lo que hago, o sea, no tengo otro proyecto de vida, ni quisiera apostarle, y en todo caso si decidiera hacer otra cosa, honraría lo que he aprendido de las culturas, pero dudo mucho que vaya a irme a otro lugar. Pero sobre esto, digamos, con mucha dignidad, creo que es fundamental pensar que la organización, la incidencia y el involucramiento es clave, ¿verdad? O sea, esta tendencia, digamos, histórica de donde ha provenido el hacer artístico, sobre todo dominante, que debería de pasarse a una dimensión de lo cultural, creo yo, vendría a contradecirse, y ese futuro debería estar ahí, ¿no? En la organización, la incidencia y el involucrarse, ¿verdad? Para no también despojar, porque no vamos a poder despojarnos de esa propia identidad, no va a ser fácil, llevará mucho tiempo. Que digamos, yo creo que el arte como profesión, ¿verdad? Debe de cambiar su perspectiva y entenderse que tiene un cargo social importante y una atención a la vida. Yo veo que ahí es donde debe posicionarse la creatividad, por supuesto, que se nos ha enseñado, la creación y el hacer arte como una perspectiva de dignidad humana y entretenimiento es clave, pero yo creo que debemos de comenzar a pensar el cargo social que tiene esto como profesión, ¿no? El rol fundamental que juega cada actante o agente cultural en la sociedad, porque es importante tener artistas en la sociedad. Los médicos saben por qué son importantes, los chefs saben por qué son importantes, la gente sabe por qué hace, todos tenemos claro eso. A mí me parece que ese futuro está y ese presente está en esa discusión, ¿no? Esa carga, el cargo social que tenemos, ¿verdad? Y el servicio personal al que nos debemos. Y sobre, digamos, ustedes además nos invitaban a pensar en la vejez y me gustaba eso. Yo quisiera, digamos, verme hoy mismo, mi disputa cultural está en ese posicionamiento de verme pues en un retiro, con dignidad, feliz por lo construido, por un proceso, por ese cargo social que asumí como artista, como agente cultural bien hecho, ¿verdad? O sea, haber asumido mi profesión con responsabilidad, creo yo, y también mi colectividad con responsabilidad, diría yo. Me parece también que algunos elementos fundamentales y técnicos atrayendo esto, porque no lo dejaría, que es fundamental darle vida a la legislación cultural que tenemos también. Yo diría que ese es un reto importantísimo. Seguimos sin tener una ley de culturas, eso es clave, o una ley de derechos culturales. Mientras eso no exista, aunque somos uno de los países que tienen más legislación cultural en este país, primero es pétrea, mucha de ella, ¿verdad? Desconocida, y está caduca, ¿verdad? Entonces ahí también yo diría que tenemos que darle vida a nuestra legislación cultural, pues eso es lo que nos permite hacer y no hacer, ¿verdad? Entonces también creo que nuestro futuro debería estar en aprender administración pública, eso sí, más para el sector social organizado. También creo que a una idea de no asumirnos, ¿verdad? En una idea de poder, de intentar y de querer, porque también es súper fácil, ¿verdad? Tenemos una cultura social muy derrotista, entonces, y muy de mendigar, digamos, ¿verdad? Que no lo quiero poner en una posición en detrimento a nada, sino más bien en decir, pues probemos, intentemos, eso que dice Joaquín de aprender de las colectividades es importante. Eso hemos aprendido que hacer red, hacer colectividad es un día hay 100, otro día hay 5, otro día hay, pero si hay sinergia, pues ahí irá, ¿verdad? Y eso, digamos, yo pensaba, y hay que aprenderle a cosas como el conocimiento oral, ¿verdad? El conocimiento oral, hemos estudiado poco de la oralidad, y ahí hay una gran escuela de resistencia, de permanencia, y de estar. ¿Cuál será la clave de la oralidad? Por ejemplo, probablemente ahí esté nuestro secreto de
hacer con dignidad muchas cosas, ¿verdad? La oralidad lleva, ¿verdad? Han estudiado muchos eso y es un elemento importante de las culturas, ¿verdad? A lo público también en el futuro yo les diría que por favor no asuman plazas las cuales no pueden, ¿verdad? Por favor, eso también es un acto de corrupción y vulnera a un sector. Hay vulneración de derechos ahí cuando alguien asume algo que no puede hacer. Regresando a eso, digamos, yo por ejemplo no podría asumirme como ingeniero civil porque no puedo, no hice eso. Vulneraría a las personas que asumen eso. Por favor, a la gente que asume lo público, si no tiene capacidad en atender eso, no lo haga. Por favor, ¿verdad? Dignifique su hacer. Y bueno, entonces ese futuro, digamos, no lo veo claro, no lo veo cierto, ni tampoco incierto, pero creo que en lo que vamos haciendo tenemos una posibilidad y cuestionarnos en el presente creo que sería clave, por lo menos para el mañana. No sé si tan lejano, pero de aquí para mañana, por lo menos, vamos. Bueno, yo también un poco en la misma línea bueno, retomando un par de temas que mencionó Pedro y que habló André también. Uno de ver el futuro, si uno es frío y calculador, digamos, sabe que el futuro cercano es difícil, ¿verdad? La cuestión económica del país, la cuestión de gobernabilidad, jurídica, muchas cosas están en momentos muy delicados. Un gran ejemplo es todo el tema del bicentenario y cómo se ha manejado eso y las barbaridades que están haciendo con el presupuesto de cultura, ¿verdad? Pero creo que también uno tiene que ser un poco más utópico, uno tiene que ser un poquito más soñador, ¿verdad? Y creer que las cosas se pueden ir en otra dirección. En ese sentido, yo soy bastante positivista en cuanto al cine guatemalteco. Tal vez ahorita estamos en el punto más alto del cine guatemalteco, entonces todo lo que pase en los próximos años va a parecer una decepción, ¿verdad? Estamos a punto de unos Globos de Oro, estamos a punto de un Oscar, estamos a punto de... Bueno, estuvimos un premio en Cannes y todo. Entonces, tenemos como... La vara está bien alta, ¿verdad? Pero creo que eso también ayuda a que otros procesos, no solo se trata de hacer películas, sino que otros procesos también puedan ir creciendo. Creo que también hablar del futuro es hablar de nuestra y otras generaciones, ¿verdad? Yo veo, digamos, Agacine como algo que ha hecho un trabajo de alguna manera histórico y tal vez Agacine desaparezca en algún momento o tal vez cambie la manera de funcionar, pero creo que sentó las bases para un montón de cosas, ¿verdad? La academia tal vez es una de las cosas que surge en paralelo o gracias a Agacine, ¿verdad? Lo cual es bien interesante que esté pasando. El regreso de Guatemala a Ibermedia también fue un logro, digamos, que se logró desde el mismo Estado, y digamos, asociaciones como ciudadanas, se podrían decir, o académicas. Y yo veo también, digamos, las nuevas generaciones, o sea, porque yo ya me siento de los viejos del cine, ¿verdad? Hay más viejos, por supuesto, pero eso ya otra onda. Pero sí veo las nuevas generaciones que tienen mucho que decir, ¿verdad? Y es un cine diferente al que hago yo y en el que puedo estar o no de acuerdo, pero el hecho de que hagan cine diferente ya es importante, ¿verdad? Un ejemplo como tal vez pareciera muy superficial, pero hay una página de memes sobre el cine que la recomiendo, que ya habla de cómo las nuevas generaciones se acercan al cine, ¿verdad? Y cómo el cine también ya entra en otro lenguaje colectivo, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces yo quisiera ser muy positivo acerca del cine, me imagino dentro de, a corto plazo, o sea, entre los próximos 10 años, teniendo una ley de cine, teniendo un instituto de cine, teniendo un fondo de cine, que otra vez puede ser que un año con un gobierno tenga financiamiento, con otro gobierno no, y haya casos de corrupción, y en otro momento tenga funcionarios públicos muy capaces, y así va a ser, pero por lo menos va a existir legislación. Y eso es algo que cambie o no el gobierno, va a seguir existiendo ese instituto, va a seguir existiendo y van a haber más colectivos y más asociaciones, estoy seguro de eso, ¿verdad? Entonces yo creo en una industria que si bien los premios y la cantidad de películas que se hacen puede fluctuar, la organización del gremio va a seguir creciendo. Bueno, después de este diálogo tan denso, creo que sería la palabra que usaría, que para mí es un
un paso a seguir dialogando, como mencionabas, Andrea, a que no hay una receta, ¿va? Que no hay una fórmula de cómo vamos a hacer esto. Y me parece muy rico, muy chilero el poder nombrarlo Vamos, y al nombrarlo así, saber que todos asumimos esa parte, ese compromiso de este camino de búsqueda, de diálogo, de informarnos, de compartir esa información que nos llega, de replantearnos las ideas, de reaprender cosas, de probar, experimentar. Y pues creo que a mí también me gustaría, o me gusta, pensar que sí, que es un camino, que hay cosas que están cambiando. También me gusta ver cómo la generación que va antes de mí, mi generación y la que viene atrás, tienen pensamientos y procesos distintos, y eso me genera pues una esperanza de que hay un camino, ¿verdad? Que hay un camino que se va abriendo, y que sobre todo las experiencias, y eso es lo que me parece chilero de este diálogo, de cómo al compartir experiencias vemos esto a mí sí me funcionó, esto no me funcionó, esto pudo tal vez ir mejor de este camino, y eso hace que quienes vienen atrás no tengan que volver a caer en los mismos lugares, porque ya pueden ver esos errores y probar una nueva cosa, ¿verdad? Es como un camino recorrido que va a estar siempre ahí, va siempre presente. Y me gusta mucho, Andrea, cuando planteas cuál será el secreto de la oralidad que hace que esté presente, y ahí eso me queda en la cabeza como un camino de búsqueda. Cómo generamos esta información legal, ciudadana, social, para que esté siempre presente, cómo la compartimos, cómo la facilitamos. Así que, no sé, a mí me deja como con mucho por hacer. Este diálogo me emociona mucho, me deja pues con ganas, con esperanzas, con ver qué va a pasar. Y pues espero que se sigan generando estos diálogos acá o en otros espacios, en donde sea, y que podamos siempre encontrarnos, compartir y crear, y sobre todo construir pues esa utopía de país, de sociedad, de humanidad que creo que nos gustaría tener. Bueno, esta fue una sesión más de Rebalse Podcast. Ha sido súper enriquecedor. Espero que puedan compartirlo, que puedan proponer, puedan intercambiar experiencias, compartir sueños, anhelos, utopías a partir de estos diálogos, y que sea pues un generador de ideas para que podamos ir haciendo esa búsqueda de qué hacer, cómo organizarnos, cómo replantear esta relación ciudadanía-Estado. Gracias, Analu, por la invitación otra vez. Felicitaciones otra vez por este trabajo que están haciendo. Creo que el Colmo es otro ejemplo de organización artística y cultural, ¿verdad? Creo que deben existir más asociaciones, más federaciones, más institutos, más colectivos, más empresas de cine, más de todo, ¿verdad? Gracias. Sí, igual. Sumarme a eso y a esta experiencia de hacer memoria de lo que estamos haciendo. También intentemos hacer memoria de lo que hemos estado aprendiendo y guardando, que eso también va a permitir seguir reflexionando sobre lo que sucede, ¿no?, en torno a la cultura, y pues bueno, también a pensar ese posible, ¿no?, ese mundo posible en el cual queremos vivir. Yo, digamos, no veo un mundo en el cual yo pueda verme si no existe la cultura como ese derecho, las expresiones artísticas, porque en mí mismo han sido clave, ¿verdad? Entonces quisiera regalarnos eso, ¿verdad? Y por eso seguir teniendo la firme convicción de eso. Así que gracias a ustedes por motivar estas reflexiones también, porque a nosotros mismos nos hace pensar qué estamos haciendo y qué hemos construido, ¿no? También quería sumarme a este espacio de agradecernos esta oportunidad y recordar una frase de Fito Páez que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y creo que en ese sentido pues hay mucho todavía por hacer. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y con esa sensación queremos volver a ponernos de pie, a seguir andando los pasos. Saben que están invitados Ana Lucía, Joaquín y André para que vengan a Antigua, también a Gustavo García Solares. Me encantaría que un día podamos reunirnos con un grupo de cantautores acá y ver como la experiencia desde el cine, la experiencia desde el Ministerio de Cultura, o la experiencia desde la gestión. Así que invitados a darse el paseo por acá. Gracias, Pedro. Gracias por esa frase. También me la quedo, la tomo. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado en una edición más de El Rebalse Podcast.